Muy buenos días otra vez. Vamos en esta mañana a entrar de lleno a lo que el día de hoy vamos a estar viendo. Vamos a continuar el libro de Mateo en el capítulo 4. Como usted sabe, hemos ya por algunas semanas estado estudiando el capítulo 4 y hoy vamos a terminarlo. Así que si me acompaña y usted está listo, vamos a ir a ubicar. No vamos a entrar de lleno en este momento a Mateo 4, 23, 25, que es la última porción de la escritura de Mateo 4, pero vamos a entrar a la escritura, así que le ruego que se prepare y vamos a entrar a la palabra. Creo que sí, vamos a leer Mateo 4, 23. ¿Puedes brincarte hasta ahí? Y luego regresamos porque viendo bien, creo que sí. Mateo 4, 23, 24 y 25. ¿Estás ahí? Dice la escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en esta porción de la escritura que el día de hoy comenzamos, vemos que es la primera declaración acerca de lo que es el ministerio de sanidad hecho por nuestro Señor Jesús en este tiempo y hecho aquí en los evangelios. Si tú y yo estudiamos los evangelios de manera más atenta, vamos a ver que en los evangelios existe el registro, incluso en el libro de los Hechos, de las principales formas que Jesús demostró su majestad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él demostró que Él era Dios a través de las cosas que Él hacía. Vimos hace algunas semanas atrás cuando Jesús ¿se acuerdan que saliendo del desierto pasa unos días con Juan el Bautista y después se va a la ciudad de Nazaret? Lo invitan a una boda y en la boda realiza su primer milagro, y el primer milagro que él realiza es la conversión del agua en vino. Y leímos que dice que lo hizo para que los que le seguían creyeran, se afirmaran. Y Jesús demuestra en todas las cosas que él hace que él es Dios. Y recuerden que el propósito principal de Mateo es presentar a Jesús como el Rey. Y la sanidad era una parte muy importante en la demostración del poder de Jesús. Si usted lee con detenimiento, Juan el Bautista, el heraldo de Jesús, quien estuvo antes de Jesús, no hizo señales. Juan el Bautista se limitó a predicar el evangelio, pero no llevó a cabo ninguna señal milagrosa. De hecho, hay una escritura que más adelante la vamos a leer. Así que los milagros es un aspecto tremendamente importante en, si me permite la expresión, mostrar las credenciales de el Mesías, de que Él era realmente el Cristo. El Evangelio de Juan abre con una gran declaración. Si usted lee Juan 1:1, no tenemos ahí la escritura, pero si usted lee Juan 1:1, dice que en el principio era... ¿Se acuerda? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una gran declaración acerca de la deidad de Jesucristo. Es más, acompáñeme a Juan 1, pero versículo 14. Dice Juan 1, versículo 14. Y todo esto es para entrar al tema que el día de hoy vamos a ver. Cómo Jesús, a través de lo que Él hace y no solamente de lo que Él dice, demuestra que Él es el Rey. Cosa muy importante, porque terminando el versículo 25 de este capítulo 4 de Mateo, cuando tú le das la vuelta a la página, te vas a encontrar con que Jesús ya no está, ya está ahora proclamando el reino abiertamente en el Sermón del Monte. Si Dios permite, la próxima semana retomaremos las bienaventuranzas, pero vamos a ver cómo Jesús ahora empieza a decir el reino de Dios y el reino, y para pertenecer al reino, y empieza a desplegar
lo que necesitas para estar en ese reino. Y entonces Él empieza a hablar de este reino, pero dice que antes de que esto suceda, Él hace una demostración del poder que Él tiene para demostrar que Él es el Rey. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando acerca de que Jesús es Dios, es el Rey, porque dice que aquel verbo fue hecho carne, y está hablando de que en el principio era el verbo, como le dije de Juan 1:1. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que Juan está, al igual que Mateo, mostrando es que Jesús es Dios. Y las credenciales que Jesús despliega cuando demuestra que Él sana enfermedades, que Él echa fuera demonios, es que Él es Dios. Porque hasta ese momento no había habido en este momento de la historia de Israel alguien como Él, por supuesto. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí en Juan es que Jesús es Dios en carne. Y Juan respalda estas declaraciones por su poder milagroso. Mire lo que dice Juan 2, versículo 11. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es cuando le digo que convirtió el agua en vino. Dice que este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, lo que le estoy tratando de decir como introducción a este tema es que Jesús, todo lo que hizo, todas las enfermedades que sanó y todos los demonios que expulsó, fueron una demostración de que Él era Dios. Juan lo reitera, al igual que Mateo. La gran culminación del Evangelio de Juan afirma claramente su propósito en las Escrituras. Y así que vemos que una y otra vez como Juan y Mateo y todos los demás proclaman, por ejemplo en este versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, si usted lee también Juan, y alguien me preguntaba, ¿por qué vemos Juan si estamos viendo Mateo? Bueno, porque todo está en conjunto. El otro día estábamos en una clase y me decía una señora: ¿y cuándo vamos a estudiar Santiago? No, pues estamos estudiando Santiago, pero para poder estudiar Santiago tenemos que ir y ver lo que dice aquí, lo que dice por allá, y conjuntar todo. Y me decía: pero es que yo pensé que íbamos a estudiar Santiago. Estamos estudiando Santiago, pero tenemos que ver lo que dice la Escritura. Por eso estoy hablando de Juan. Alguien me decía: pues si no estamos en Mateo, ¿por qué vamos a Juan? Bueno, porque queremos ver cómo es que en todos los evangelios Jesús es mostrado como Dios. Usted ha escuchado seguramente las declaraciones tan famosas y tan poderosas de Jesús cuando dice yo soy. Esas declaraciones de yo soy, por ejemplo, el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Todas esas declaraciones, que son en total 7, están en el Evangelio de Juan. Juan también demuestra que Jesús es el Señor. Yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Jesús mostrando sus credenciales, permítame ponerlo así, mostrando de esta forma que Él es Dios. Hechos, capítulo 2, 22. Libro de Hechos, capítulo 2, 22. Israelitas, escuchen estas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben
que es verdad porque lo vieron. Está hablando Pedro y les está diciendo a los israelitas: ustedes se dieron cuenta que Dios, dice aquí, aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró con obras poderosas. ¿Qué está diciendo? Que las obras que él hizo demuestran que él era Dios, al hacer los milagros tras milagros tras milagros. Ahora, negar sus obras, negar su deidad, es obviamente algo que es pecado. Negar las obras es como negar su deidad. O sea, negar que Jesús hacía esas obras es negar la deidad de Dios. Es un crimen atroz negar la divinidad de Cristo. La idea de lo que él dijo y lo que hizo es demostrar al mundo que él no era otro hombre, sino que él era Dios. Y por eso Mateo 4:23, ahora sí entramos otra vez al tema, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y si me permite, quiero resaltar algo. En esta porción de la Escritura vamos a aprender qué es lo que empezaba haciendo Jesús. Y Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñando, predicando, y eso es su palabra, pero cuando actuaba, sanaba, es decir, sanando era la obra. Realmente lo que hace el ministerio de Jesús, lo que dijo, lo que hizo, y creo que eso debería de ser punto suficiente como para demostrar que Él es Dios. ¿Se acuerdan cuando en Juan 9 Jesús se encuentra con un hombre que está ciego y que le preguntan sus discípulos: ¿y este está ciego por qué? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús, ¿se acuerdan de esa porción? Si no la ha leído, allá en Juan 9 usted puede encontrar el punto. Dicen: no pecaron ni sus padres ni él. Está ciego para demostrar el poder de Dios en su vida. Después lo puede usted leer. Tenían una teología equivocada y él les enseña. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Cuando tomaron dinero, cuando más bien mintieron al Espíritu Santo y murieron. No todos los que estaban en pecado morían, o no todos los que estaban en pecado enfermaban. ¿Se acuerdan de Job? Job estaba enfermo, ¿cierto? Pero era justo. No toda, por eso te digo que tenían la teología equivocada, relacionaban enfermedad con pecado. Y aunque en algunos casos así era, no todos los casos eran así. Aunque Pablo escribe en 1 Corintios 11, cuando habla acerca de la Santa Cena, y dice: muchos de ustedes están enfermos y algunos han hasta muerto, o dice han dormido, porque están en pecado. Y cuando Jesús se refiere al ciego, dice: este no pecó ni sus padres. La razón es que esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, está así porque Dios así lo quiere, porque lo quiere sanar y porque quiere demostrar su gran poder. Wow, y cuando los religiosos de esa época vieron que Jesús hacía y decía todo esto, se sorprendieron. Y hubo una tal discusión que hubo hasta una división entre ellos. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículos 19. Volviendo a haber disensión entre los judíos. ¿Sabe lo que es disensión? Es división. Hubo una división, dice, entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y el versículo 21, decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y reitero, lo que quiero resaltar esta mañana son los 3 últimos versículos del capítulo 4 de Mateo que demuestran que Jesús es Dios a través de las obras que él hacía. Ahora veremos esta mañana que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Es diferente la enseñanza que la predicación? Sí. Y veremos cómo él podía sanar con su palabra y sanaba tocando a la gente. Y veremos cosas como que a Jesús, por supuesto, porque era Dios, nada se le dificultaba. No era que vuélvemelo a traer mañana para que ore otra vez mañana y poco a poco va a ir siendo sanado. No. Cuando Jesús sanaba a alguien, en el momento sanaba completamente.
No tenía que venir otra vez a la noche de gloria, ya me resbalé, a la noche de milagros otra vez para que acabara de sanar, ¿no? ¿Estamos en Mateo 4? ¿23? 24 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y dice la Escritura, y recorrió Jesús toda Galilea. Creo que tengo un mapa ahí. Ese mapa que les pongo, yo sé que no se alcanza a ver, pero alrededor de este gran lago, de ese lago que está ahí, usted allá en la distancia podrá ver que hay algunos puntos ahí. Galilea es una región de Israel, y en esa región de Galilea está el lago que vemos aquí, el lago de Galilea, el mar de Galilea, le dicen algunos. Y Jesús habitó en una ciudad llamada Capernaum, que está a la orilla de este lago, de este mar. Y recorrió alrededor, y en uno de esos recorridos de Jesús se encontró con Simón Pedro y con Andrés, y les llamó, ya lo vimos la semana pasada, y dice la Biblia que él desarrolló su ministerio alrededor de esta región de Galilea, de los gentiles, ya también lo vimos. Y dice la Escritura que él recorrió toda Galilea. Ahora, no sé si usted está familiarizado con Flavio Josefo, que es un historiador judío. Flavio Josefo es un historiador judío no cristiano que ve desde otra perspectiva lo que está sucediendo en Jerusalén, lo que ha sucedido, y escucha que hay un tal Jesús que anda por ahí, y él escribe la guerra de acá, y escribe los sucesos de por allá. Él es un historiador, y él fue gobernador de la región de Galilea. Y Josefo, usted lo puede buscar en la historia universal, Flavio Josefo escribe y dice que en la región de Galilea, en el tiempo de Jesús, había aproximadamente algo así como 204 pueblos, que cada pueblo aproximadamente tenía unos 15,000 habitantes. Vimos hace unas reuniones atrás que por Galilea, por Galilea, pero específicamente por Capernaum y por esos lugares a donde Jesús andaba, había un camino que venía desde Damasco y pasaba por ahí y iba hasta África, que se llamaba el Camino del Mar. Lo leímos hace unas semanas atrás y está ahí en Mateo. Camino del Mar, y lo leímos. Y aprendimos que este Camino del Mar es una, permítame ponérselo en términos más modernos, es una autopista por donde transitan todos estos mercaderes que van desde África hasta Damasco y que suben y bajan. Hay 204 ciudades en esta región, hay aproximadamente unos 15,000 habitantes, más o menos existen unos 3 millones de personas en este lugar, entre gentiles y judíos, y Jesús empieza a recorrer estos lugares, y dicen los historiadores que para recorrer a pie esa gran región se necesitaba aproximadamente un año. Si es que querías y permanecías en una ciudad un día, tú podías ir de una ciudad a otra, permanecer un día, ir de esa a otra, permanecer un día, y para recorrer todo pasaría un año completo. Y Jesús andaba de un lugar a otro predicando y enseñando. Por eso es que cuando tú lees en el versículo 25, ¿podrás regresarte? Y le siguió mucha gente de Galilea. Cuando dice de Galilea se refiere a una región, a un estado, por así decirlo. Lo siguió toda la gente de Galilea. De Decápolis, que también aprendimos que Decápolis es un lugar, una región a donde hay 10 ciudades. Por eso se llama Decápolis. De Jerusalén llegó hasta oídos de gente en Jerusalén que Jesús hacía lo que hacía. De Judea, que también es en otro lugar, y del otro lado del Jordán.
Pero si te vas al versículo 24, si te regresas uno, dice que su fama se difundió por toda Siria. Esas regiones de las que le estoy hablando son de la parte norte. Y dijimos en una clase que Jesús no fue a Jerusalén y empezó a predicar y empezó su ministerio ahí porque dijimos que todavía no había llegado su tiempo. Dijimos que Jesús fue a esta región de Israel porque había una mezcla de gentiles con israelitas, y que al ir al gentil e ir al israelita verdaderamente sería el rey de todo el mundo, no solamente el rey de los israelitas, por la mezcla de, ¿qué se puede decir?, nacionalidades en ese lugar. Jesús andaba bastante ocupado, viajaba de un lugar a otro, iba de aquí para allá e iba tocando a todos los que podía, enseñando y predicando. Así que vamos a analizar el versículo 23, enseñando en las sinagogas. Dice la Escritura que Jesús enseñaba en las sinagogas, y la sinagoga era una institución importante en la vida de cualquier judío. Yo no sé si usted se sienta identificado con esto, pero quisiera que tome en cuenta esto. ¿Qué lugar ocupa en su vida la iglesia? Es decir, este lugar, el grupo de personas con las que convivimos todos los domingos, llegan a ser parte de nuestra familia espiritual. Ustedes son mis hermanos en Cristo, yo soy su hermano en Cristo, y algunos de nosotros tenemos más contacto y convivio entre la semana, pero es un grupo de personas que llegamos a formar un lazo. Y para los judíos ir a la sinagoga y congregarse era precisamente eso, tener una conexión. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque quiero que entienda un poco lo que está sucediendo. Cuando Jesús iba a la sinagoga, la gente de ese lugar era como una familia, era muy estrecho, era bien importante pertenecer a una sinagoga. De hecho, los judíos, a donde quiera que llegaban a habitar, normalmente buscaban un lugar en esa región que estuviera en alto, en alguna loma, y ahí construían la sinagoga, y ahí se reunían. Y si no había un lugar alto en el pueblo, entonces lo que hacían era que buscaban un lugar especial, cerca del río, cerca de algún lago, y ahí ponían la sinagoga, se reunían, y ahí hacían sus amistades, sus lazos, y había intercambio entre ellos de comercio, porque se llega a dar la relación. Pues que fulano es pintor, que fulano es esto, y se llega a dar la relación. Y Jesús enseñaba en este lugar, y la atención para el judío era muy importante. Algo terrible que pudiera sucederle a un judío era experimentar que lo corrieran de la sinagoga. Por eso, si usted recuerda, aquellos que estudiamos el libro de Hebreos, usted recordará que el autor del libro de los Hebreos anima a los judíos a no dejar de congregarse, y les anima a no dar marcha atrás. Porque cuando ellos se convirtieron a Cristo, les cerraron las sinagogas y dijeron no más, y entonces muchos estaban desanimados. Ahora, los judíos, cuando se reunían en la sinagoga, normalmente eso es lo que hacían: leían una porción de la Escritura, oraban y luego se exponía la palabra. Estaba pensando en esto y dije, es algo más o menos como lo que nosotros hacemos. Leemos la palabra, cantamos y se expone la palabra. En la sinagoga había personas encargadas, había el encargado y dicen que eran 10 personas las encargadas, había un intérprete, había el que cuidaba, había como una mesa directiva. Y la sinagoga se había convertido en un tribunal de justicia donde cualquiera podía llevar sus problemas y decir, oye, tengo este problema con tal persona y con tal persona. Y los de la sinagoga tomaban el asunto en sus manos y impartían la justicia. Los romanos les habían dado esa autoridad. Sin embargo, no podían mandar a matar a nadie, es decir, no podían mandarlo a ejecutar, solamente lo hacían los romanos. Por eso es que a Jesús lo tuvieron que llevar con los romanos. De todos los demás asuntos ellos podían hacerlo. Dicen que las sinagogas fungían también como escuela pública para los niños.
los niños varones iban a la sinagoga y les impartían ahí la enseñanza y ahí aprendían el Talmud. Además, la sinagoga era una escuela teológica para los hombres. En pocas palabras, era el centro de concentración de la vida judía. Y cuando Jesús fue a cualquiera de los lugares a donde iba, buscaba la sinagoga, entraba ahí y enseñaba y predicaba la palabra. Ahora, la sinagoga, quiero que entienda que es diferente al templo en Jerusalén. El templo es muy diferente, pero eso lo veremos en otra ocasión. Así que Jesús buscaba llegar a la sinagoga y enseñaba. Era un lugar a donde se enseñaba y se predicaba. Jesús aprovechaba la oportunidad para poder enseñar, porque en la sinagoga el invitado, cualquier invitado podía llegar, pararse al frente y impartir la enseñanza después de leer la escritura. Así que Jesús tomaba ese privilegio, ese honor de poder ser invitado y predicaba. El problema es que lo que él predicaba causaba tanto revuelo y causaba tanta situación que muchos no lo querían, muchos lo expulsaban. ¿Se acuerdan cuando se inició su ministerio en Nazaret? Cuando él fue y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, y que se pusieron todos muy mal y lo llevaron para despeñarlo. Dijeron, eso no es posible, ¿cómo es posible que digas estas cosas? Porque él lee Isaías y dice, el Señor me ha enviado a predicar las buenas nuevas, etcétera, y esta escritura se cumple hoy delante de ustedes, y se ponen muy mal. Y así Jesús comienza, dices aquí Mateo, que recorrió toda Galilea, enseñando, predicando en las sinagogas. Dice, y predicaba el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y amados, créame que cuando yo leo y estudio todo esto, yo me pongo a pensar y digo, Señor, a veces leemos tu palabra y no entendemos. A veces leemos tu palabra y queremos que tu palabra nos hable de tal forma que sintamos bonito, y que vayamos y que salgamos de la iglesia y digamos, ay, qué bonito estuvo hoy. Y a veces me pongo a pensar y digo, Señor, pero tu palabra es tu palabra y tú haces lo que tú quieres en tu palabra. Hemos decidido estudiar Mateo y hemos decidido ir poco a poco estudiando y qué dice la palabra. Y yo sé que a lo mejor usted dice, a mí lo de la sinagoga, ¿qué? ¿A mí para qué me sirve saber que había 204 pueblos alrededor de Galilea? ¿De qué me sirve conocer que en la sinagoga los niños iban a aprender el Talmud? Tal vez no te sirve de nada, porque es cultura de los judíos. Pero si tú en tu corazón logras darle lugar a la palabra de Dios y verle el cuadro más grande, vas a poder entender muchas más cosas. Cuando leas a partir de ahora que Jesús andaba en Galilea, vas a poder entender toda la inmensidad que él recorría, vas a poder darte cuenta todo lo que él hacía. Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo único que se dedicó a hacer fue a enseñar el reino, a predicar el evangelio del reino, sanar enfermedad y la dolencia del pueblo. Miren lo que dice Hechos, versículo 3, capítulo 1, Hechos 1:3. Justamente antes de ser llevado al cielo y que una nube lo cubriera, justamente antes Jesús está diciendo a sus discípulos, está hablando y dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio hablando del reino de Dios, sanando, quitando toda dolencia, y justo antes de irse al cielo seguía hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús está ahí con sus discípulos, ya resucitó, ya ha estado 40 días con ellos después de resucitar, se le ha aparecido a más de 500 y sigue hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál era su prioridad? Era muy clara. La prioridad de Jesús era hablarles acerca del reino de Dios. Esto a mí cuando yo estaba estudiando, yo dije, wow, pues esa era la prioridad de Jesús, hablar del reino de Dios, no hablar de cómo tener éxito en la vida, no hablar de cómo crear a tus hijos, no hablar de cosas triviales.
No hablar de cómo sobreponerte en las dificultades, sino hablar del reino de Dios. Busca el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? Bueno, creo que es muy simple. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y ese es el reino de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 1, dice: hermanos, quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Este es el evangelio, este es el reino, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Eso es el evangelio, amados. La buena noticia: Cristo murió por ti, resucitó, pagó tu pecado. A eso vino Jesús, a predicar y a enseñar. Cuando Jesús estaba enseñando y predicando el evangelio del reino, estaba anunciando que Él era el rey. Él estaba diciendo: tengo un reino. Por eso es que dice Mateo 4:23, recorrió dice Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No solamente habla, sino sana y hace obras. Todos los que vinieron a Él recibieron sanidad. Y me encanta porque cuando leemos la predicación y la enseñanza, dice que fue impartida y luego hubo sanidad. Hace un momento les dije que Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Y Juan 10, versículos 41 y 42 dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de están hablando de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. A diferencia de Juan el Bautista, Jesús sí hizo. El ministerio sanador de Jesús era una poderosa demostración de que Él era Dios. Mateo 4:24 dice: y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La noticia se esparció rápidamente, de modo que Siria se enteró de ello. Siria es el vecino de la región de Galilea, ya lo habíamos estudiado. Así que cuando la gente empezó a escuchar que había uno que sanaba, le empezaron a traer a todos los enfermos. Y algo que es importante resaltar es que Jesús, cuando sanaba a la gente que sanó, no le preguntaba: ¿tú de dónde eres? Ah, ¿tú eres judío? Sí. ¿Tú eres de Siria? Ah, no, entonces no. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar en eso, pero a la gente que a Jesús le traían no se ponía a preguntar eso. Jesús sanaba a todos y los sanaba de una vez y para siempre. Por lo tanto, era evidente que el Hijo de Dios, en este caso Jesús, estaba destruyendo las obras del diablo, enseñando y predicando, echando fuera demonios y sanando enfermedades. Ahora, la demostración, o más bien las sanidades que Jesús hicieron o demostraron tres cosas. Confirmaron su mensaje como divino. Las sanidades que Jesús hizo demuestran tres cosas. Confirman que su mensaje es divino. Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Confirman que su mensaje era divino. Las pruebas, las obras que Él hacía demostraban que era Dios y que Dios estaba en Él. Otro punto que demuestra que Él era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Mateo 11:2 en adelante dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió le envió dos de sus discípulos para preguntarle:
¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces las obras que Jesús hacía demostraban que Él era Dios, que Él era el profeta, que Él era el Mesías del que los profetas habían dicho que vendría. Y número 3, demostró que el reino iba a venir. Ahora, en este punto sí quisiera detenerme un segundo y platicar con ustedes acerca de esto. Mateo 9:35 dice lo mismo que acabamos de leer en Mateo 4:23, 24 y 25. Mateo una vez más recalca el propósito de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo una vez más recalca lo que Jesús está haciendo. Ahora, note en las siguientes escrituras que le voy a dar cómo se resalta el reino de los cielos. Mateo 10:7. Y yendo predicando, dice, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una instrucción a los discípulos. Mateo 12:28. Esta es una de las señales que el reino de los cielos se ha acercado. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Siempre que tú leas en la Escritura, que tú veas que hay sanidad y expulsión de demonios, está unido a lo que es el reino de Dios. Son los elementos de que el reino de Dios ha llegado. Se ha dicho y han escrito algunos comentaristas que mientras Jesús estuvo en la región de Galilea, en esa región, Él durante 3 años expulsó demonios, echó fuera la muerte y sanó toda enfermedad. Eso no quiere decir que la gente no se haya muerto. Claro que la gente murió, pero quiere decir que donde Él estuvo, hubo vida, hubo sanidad y hubo libertad. Un toque de su manto podría traer medicina, ¿cierto? ¿Se acuerda de la mujer aquella que se le acerca y lo toca? Un toque de su mano podría traer vida otra vez. Por eso es que Isaías se refiere a Él allá en el capítulo 35, versículos 5 y 6 de Isaías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El reino de Dios anunciado a Israel con señales. Ahora, leí un comentario que quisiera hacerles que me pareció muy interesante. La razón por la cual le voy a hacer este comentario es porque quiero que usted y yo entendamos lo que la Biblia muestra. Si usted se regresa conmigo, Miguel, discúlpame que te haga regresar. Lucas 9, 1 y 2. Quiero resaltar algo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús sana enfermedades? ¿Cierto? Ok. ¿Jesús sana enfermedades? Sí. ¿Jesús echa fuera demonios? Sí. ¿Jesús da libertad? Sí. Eso es cierto. ¿Jesús lo hace el día de hoy? Sí. ¿Jesús hasta el día de hoy hace milagros? Sí. Ahora escuche lo que le voy a enseñar. Y sé que esto es delicado, pero se lo tengo que enseñar. Lucas 9, 1 y 2. Dice, ¿ahí lo tiene? Habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cierto? ¿A quién le dio esa autoridad?
Ok, escuche. Cuando el pueblo de Israel le da la espalda al reino de Dios, cuando el pueblo de Israel le da la espalda al reino de Dios y no acepta el reino de Dios, lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó, las señales de sanidades, de milagros, escuche lo que le voy a decir, y todo lo que vimos que Jesús hacía, poco a poco se fueron retirando. Usted lee en la Escritura que Pablo está enfermo, ¿cierto? Y no le cuesta trabajo un poquito creer que Pablo, el apóstol, no sana. No es porque Dios no lo pueda sanar, ¿cierto? Es más, Dios mismo le dice, bástate en mi gracia. Usted lee que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, de esa situación que tienes en tu estómago, cuídate, no tomes agua, porque en aquel entonces el agua no era tan saludable como lo es hoy. Le dice, mejor toma vino. Ahora, no lo malinterprete, no quiere decir que... No, quiere decir que era más sano tomar vino que tomar agua. Entonces le dice, cuídate. Y entonces usted ve una y otra vez que las sanidades y los milagros en ese momento con estas personas, ellos pudieron orar por sí mismos, estoy seguro que lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Que Jesús sigue haciendo milagros y sanidades el día de hoy? Sí. Con quien Él quiere y como Él quiere, sí. Pero es más, la Biblia enseña, y lo vimos los que estudiamos Santiago, dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Lo leímos y lo estudiamos. Dice, háblele a los ancianos para que oren por él. Pero eso tiene otro significado también. El punto es este, amados. Dios va a sanar a quien Él quiera cuando Él quiera. No es que tenga que ser así. Aquellos que nos conocen un poco más de cerca saben que nosotros oramos y pasamos por una situación, y seguramente a lo mejor alguien de ustedes también. Nuestro amado Hugo, mi suegro, se enfermó y estuvo algunos años convaleciendo, estuvo algunos meses ya muy mal antes de partir con el Señor, y orábamos por él seguro y pedíamos que lo sanara seguro. ¿Y lo sanó? No. Dios sana a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. ¿Seguramente has experimentado sanidades de parte de Dios? Sí, yo también. Yo me acuerdo que cuando Vania, cuando era pequeña, un día estaba hirviendo en fiebre y no teníamos nada, y lo único que yo en ese momento hice fue ponerle mi mano, pedirle al Señor que la sanara, y desapareció la fiebre en ese momento. Y tú dices, ¿yo he visto sanidades? Sí las he visto. ¿Usted las ha visto? Sí, también seguramente. Pero el punto que quiero resaltar es este: Jesús a quien Él quiere, como Él quiere. Eso creo que si cae en nuestro corazón y lo abrazamos de manera correcta, lo entenderemos. Porque Dios a veces no sana, no porque no pueda, sino porque Él así lo decide. Eso es muy importante resaltar. ¿Somos una iglesia que creemos en las sanidades? Sí. ¿Que creemos en los milagros? Sí. Usted y yo somos un milagro. Sí. Sí, es verdad. Dios sigue haciendo las cosas, sí. Pero creo que debemos entenderlo perfectamente bien. ¿Oremos por los enfermos? Sí. ¿Creemos? Sí. Pero también creemos que Él es soberano y que Él es Dios y que Él hace lo que Él quiere, y lo entregamos en sus manos y decimos: Señor, aquí está, tú haz lo que tú quieras. ¿Creemos que lo puedes levantar? Si es tu voluntad, Señor, sánalo. Ahora, cuando Jesús sanó, hubo ciertas características en esas sanidades, y por eso le estoy diciendo todo lo que le digo, que hasta el día de hoy no han podido ser duplicadas excepto por los apóstoles. Número 1, son 5, solamente son. Cuando Jesús sanó, sanaba con su palabra o con un toque.
¿Se acuerdan de aquel hombre que va y le dice, oye, fíjate que tengo a una persona, no me acuerdo si era su siervo, creo que era el centurión romano, que le dice, tengo a mi siervo muy enfermo, y Jesús le dice, vamos, y le dice, no soy digno que entres a mi casa, tan solo di la palabra y él quedará sano. Y entonces dice, conforme a tu fe te sea hecho. Y entonces dice que cuando llega a su casa le dice, ya sanó. Oye, ¿como a qué hora? Más o menos como a tal hora. Y dice que se recuerda que esa fue la hora en que Jesús le dijo, así sea. Jesús sanaba con su palabra o tocando a alguien. Formas en las que Jesús demuestra que Él es Dios. Número 2, Él sanó instantáneamente. Sanó al sordo, sanó al ciego, sanó al mudo, instantáneamente. ¿Se acuerdan de aquel que lo bajan por el techo, sus amigos, que está mal? Que abren el techo, lo bajan y le dicen, toma tu lecho y anda. Y se para y vámonos. ¿Se acuerdan? O sea, no se pasaba, y ahora, y otra vez, y ven, ayúdame, y otra vez. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Nunca hubo una sanidad simulada, ni etapas de sanidad. Vas a ir mejorando poco a poco. Número 3, sanó completamente. No hubo una curación parcial. Ese también está fuerte. Número 4, sanó a todos. O sea, de todos los que le traían, nada más 3 sanaron y los otros no tuvieron suficiente fe. ¿Escucha lo que le digo? Los milagros, las sanidades que Jesús hizo fueron muy, muy especiales. Y no han sido duplicadas por nadie más excepto sus discípulos, a quien Él le otorgó el poder de hacerlo. Sanaba a todos los que le traían, instantáneamente, con su palabra o tocándoles. Fíjate lo que dice Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Todo el mundo. Todos los que venían a Él, instantáneamente, totalmente, sanaba a todos. No había uno muy difícil para Él. Número 5, Jesús resucitó a los muertos. Yo he escuchado de gente que ha resucitado muertos. ¿Tú has escuchado de gente que ha orado, que ha resucitado muertos? Yo he escuchado de gente, pero perdónenme con todo respeto, yo no he estado ahí para. Yo he escuchado de gente que dicen que hablan por teléfono y le dicen, ponle la bocina al muerto. En serio, se lo estoy diciendo en serio. Y entonces el otro va y le pone la bocina y ora por él y ¡pum! Y resucita y dice, ¡wow! Pero yo no he estado ahí. Con todo respeto lo digo. Y lo que le quiero decir es esto. Hay actualmente, se lo voy a decir así, franca y abiertamente, tanto charlatán hoy en día que dicen, que hacen, pero debemos tener cuidado y debemos ir a la Biblia. Rija su vida por lo que dice la Escritura. ¿Está enfermo? Llame a uno de los ancianos y que oren por usted. Mateo 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le reitero, Decápolis eran 10 ciudades. Esta parte de Galilea estaba rodeada, ya lo vimos, por Samaria, por los samaritanos, Siria y Samaria. Decápolis, había muchos lugares alrededor y venían a Él. Y habían escuchado que Jesús sanaba y vinieron y les trajeron a sus enfermos. Y Jesús presentaba el reino. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme ahí en su Biblia, físicamente, Mateo 4. Versículo 25.
Y a causa de que en el versículo 23 recorría Jesús toda Galilea, enseñaba en sinagogas, predicaba el evangelio, sanaba, se difundió su fama por Siria y trajeron todos los enfermos, los afligidos y los sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y entonces, capítulo 5 de Mateo, viendo la multitud, subió al monte a dar el famoso sermón del monte. ¿Sabe usted dónde está ese monte? En la región de Galilea. Si alguna vez se preguntó, ¿y dónde fue o dónde estará ese monte del sermón del monte? En la región de Galilea. Dice que cuando él recorrió Galilea y la gente empezó a venir, capítulo 5 de Mateo, si Dios permite, tomaremos otra vez las bienaventuranzas de manera un poco más compactadas la próxima semana, viendo la multitud. Cuando vio que era tanta gente, se subió al monte y dio la predicación. Ahora, las bienaventuranzas ya las estudiamos, pero lo que sigue después de las bienaventuranzas, abróchese, porque Jesús va a empezar a decir cómo debe ser una persona que está en su reino. Jesús va a empezar a dar instrucciones de cómo debe portarse alguien que está dentro del reino. Que muchos decimos, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Sí, pero primero, para antes ser la sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos que ser ciudadanos del reino de Dios. Dicen algunos teólogos que esta era una pequeña imagen del reino, todos viniendo a recibir sanidad, expulsión de demonios, mensaje de salvación, la gente a los pies de Jesucristo, una imagen de lo que ha de venir. Porque cuando el Señor regrese, lo hemos estado estudiando un poco en Romanos, cuando el Señor venga por segunda vez, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, todo eso se acabará. Y la gente a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, abra su corazón a la palabra de Dios. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Amado Señor, te doy gracias en este momento porque me permites una vez más exponer tu palabra. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos en Cristo. Te pido por aquellas personas que no han hecho una decisión de tomarte en cuenta a ti. Señor, habla a sus vidas, habla a cada uno de nosotros de manera personal y profunda. Permítenos, Señor, que cada vez que abramos tu palabra, que cada vez, Señor, que platiquemos, prediquemos, enseñemos tu palabra, ella pueda quedar grabada en nuestro corazón de tal forma que transforme nuestra vida a imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por enseñarnos tu palabra. Te pedimos que haya una actitud correcta, que haya, Señor, amor hacia tu palabra, obediencia hacia tu palabra. Te pido, amado Rey, que nos permitas exaltarte y glorificarte en todo tiempo, en todo momento, a través de lo que hagamos, pensemos, de nuestra forma de hablar. Gracias por ese tiempo, gracias por Jesús y por lo que nos has enseñado. En su nombre.